La idea es mostrarles varias películas de espadas, la mayor parte las conocemos todos. Voy a señalarles algunas cosas que seguramente no vieron de esas películas y mostrarles algunas películas que seguramente no conocen, que son más de culto, pero que son muy divertidas. Pero antes, para poder apreciarlas, hay que contarles una cosa, que es una teoría que elaboró un escritor llamado Campbell en los años 30. No vamos a explicar mucho quién fue Campbell, pero lo interesante es que él elaboró una teoría que la llamó el ciclo del héroe, que es que muchas de las tradiciones antiguas, de las antiguas historias mitológicas, por ejemplo la de Gilgamesh o la de Hércules, responden a un mismo patrón. Y en ese patrón el héroe empieza siendo pequeño, recibe la propuesta de la aventura, la mayor parte de las veces la niega, después la termina aceptando, fracasa, cae, recibe un mentor, encuentra un mentor o un ayudante, el ayudante lo ayuda a llegar a una parte que ya no es el mundo conocido, sino que va a ser más el mundo mágico. En ese mundo mágico, él es probado, recibe el arma mágica de la historia, luego tiene la gran batalla, a veces muere en esa gran batalla, a veces no, pero cuando muere resucita y obtiene el premio, y después del premio vuelve al mundo normal, vuelve a su casa. Si están familiarizados con las historias de Tolkien, un cuento, una novela en realidad, hecha sobre ese base es El Hobbit. El Hobbit es exactamente así. Es decir, el Hobbit vive en un mundo normal, recibe la propuesta de la aventura, la niega, después la recibe por la fuerza, es ayudado, hace todo el recorrido, tiene su gran batalla, que es cuando rescata en principio una copa del tesoro de Smaug, y después de eso, bueno, tiene su caída y su resurrección, digamos, donde vuelve al mundo normal, pero ya no es el mismo y vuelve con el premio. En este caso es el anillo único, pero bueno, no es una espada. Pero todas las historias antiguas responden a ese mismo patrón. Por ejemplo, Jesús. Es decir, Jesús nace, recibe el bautismo, pasa a ser el Mesías, es probado, es tentado, muere, resucita y después vuelve al mundo normal como el amigo imaginario que tenemos. Más o menos es el mismo sistema. Es decir, prácticamente todas las antiguas historias están sobre ese patrón. Luego de que en los años 30 Campbell enuncia esta teoría, la empiezan a aplicar muchos autores. Y no es ajeno el cine a ellas. Así que muchas de las películas que vamos a ver ahora, que después les vamos a mostrar en pedacitos, están hechas sobre el ciclo del héroe. Anoche me vi la que me faltaba ver, que era la del año pasado, de Northman, que algunos poco la habrán visto. No es que me llamara mucho la atención, por una cuestión del trabajo mío ya estoy un poco harto de lo escandinavo, pero de Northman se responde a ese patrón de la historia del héroe, es decir, él empieza como un niño, luego tiene una gran caída, que es cuando matan al padre, y él pasa a ser un vikingo sin ningún hogar, y bueno, hace la venganza, vuelve y en el caso de Northman muere, pero también responde al ciclo del héroe. De Northman me pareció interesante porque tiene una gran investigación de las costumbres y de la tecnología material de la época, es decir, de fines del siglo X, o sea, en el 900, está ambientada en el 895. La espada pertenece a una época anterior, a la época Vendel, está bastante bien hecha, es un poco demasiado grande, pero es correcta. Y en general, si bien las partes de ritos y religiones están inventadas, podrían haber sido, porque las sagas que nosotros conocemos fueron escritas por autores posteriores que ya eran cristianos, o sea que no conocemos en realidad la verdadera religión de los vikingos o de esas personas. Hay que inventarlas, sí, es verdad. Y si pasamos a la siguiente. Si un día quieren ver
el ciclo del héroe representado en una historia de forma perfecta es el episodio hermanito o Little Brother de Hora de Aventura. Ese episodio está hecho exactamente sobre el ciclo del héroe. Parece un chiste porque es un dibujito para chicos, todo lo que ustedes quieran, pero si lo miran bien, está exactamente hecho así. El héroe en realidad el héroe es un pedazo de lombriz, y ese pedazo de lombriz emprende una aventura. Y esa aventura está exactamente armada con respecto al ciclo del héroe desde el principio hasta el final. Para mí es ideal y además tiene la mejor escena de forja de una espada que yo haya visto en la historia del cine o la televisión. Porque en ese momento la templan, la martillan, no tienen el hierro, se preocupan hasta de tener hasta el fundente para hacer el damasco del acero. O sea, realmente es exquisito, porque está perfectamente hecho. La templan sin la empuñadura armada. La templan sin la empuñadura, que es algo fundamental. Siempre las espadas las forjan con la empuñadura puesta, que es una cosa ridícula. Un es algo horror. así como que te muestren que el tipo se baña con la ropa puesta, con el smoking, eso es ridículo. Pero bueno, las películas suelen ser así, porque si vos no te pones la empuñadura en la espada, te vas a dar cuenta que es una espada, vas a pensar que, no sé, qué sé yo, capaz que pensás que es, no sé, un chorizo. Bueno, si pasamos a la siguiente. Y ya que estábamos en Horas de Aventura, vamos a ver su retruque progre, que es Steven Universe. Steven Universe es una serie hecho por la persona que hacía la música de Hora de Aventura, que es Rebecca Sugar, que es básicamente una historia de alienígenas lesbianas. Pero tiene muchos detalles bien logrados y bien investigados de espadas. Por ejemplo, en este caso Perla, que es un personaje de ahí, que también, por supuesto, también es una alienígena lesbiana, pero tiene muchas espadas interesantes. La de la izquierda, por ejemplo, es un Katzbalger alemán del 1500. Es una espada cuyo nombre, que más o menos significa algo así como bolsa de gatos o cola de gato, depende de la etimología que le quieran dar, hace referencia en realidad a pelearse en pedo un fin de semana. Es la actividad, o sea, es como la espada para pelearse en pedo un fin de semana. Que lo usaban los Lanzquenetes, que eran unos famosos mercenarios alemanes. Bueno, la tienen ahí. Después de eso lo que ven es una espada árabe genérica. Después hay la quincuedea, que es una espada del Renacimiento, que era el símbolo de gente muy pudiente. Es decir, los mercaderes importantes, los grandes nobles del norte de Italia, en fines del 1400, principios, usaban ese tipo de daga. Después tienen una cáscara allá. Una cáscara es muy interesante porque es una espada de varios grupos del Cuerno de África, excepto los danaquiles que usan otra, y que todavía se sigue usando y todavía se sigue forjando, especialmente en una ciudad, que es la ciudad de Kasala en Sudán. Bueno, la tienen ahí en Steven Universe. Y después de ahí tienen un sable japonés genérico. Si pasamos a la siguiente. En Steven Universe también tiene muy buenas escenas de esgrima y tienen incluso una canción donde Perla le enseña a otro personaje a esgrimir y todos los consejos que le dan son perfectos, son absolutamente los consejos que van a encontrar un verdadero maestro de esgrima. Es algo muy bien detallado y a mí la verdad me gustó mucho. Bueno, vamos a hablar de algo moderno. La charla está armada primero en lo moderno y después lo antiguo. Así que primero lo conocemos todos y después empezamos con las cosas oscuras. Este es un dragón de Game of Thrones. Ahora bien, lo que yo quiero es que ustedes miren el estilo con el que está dibujado. Cada vez que se hace fantasía, la fantasía no se hace de la nada. Se hace inspirándose en algo en el mundo real o en el mundo pasado. En el caso de esta serie, de esta serie de libros y luego de esta serie de televisión, se inspira en la última época de la Edad Media, 1300, 1400. Prácticamente todas las armas, la arquitectura, el estilo incluso en que se relacionan las casas entre sí, los nobles entre sí, está basado en la última etapa de la Edad Media. A diferencia de Tolkien, que está basado en la primera etapa de la Edad Media. Si se fijan el estilo, es concordante con el estilo de todo el resto de la serie. Es decir, es todo así, medio oscuro, con puntas, angular. Representa de alguna manera el estilo gótico de las catedrales y de esa época, adaptado obviamente a la sensibilidad de productores de Hollywood, que no es muy grande. Podemos pasar al siguiente.
Bien, para la serie que siguió a la serie de Game of Thrones, que es La Casa del Dragón, una persona que es probablemente el espadero más exitoso en este momento, que es el sueco Peter Johnson, diseñó esta espada que es Dark Sister, que es la espada de uno de los personajes de la casa noble que anda con dragones, digamos. Si se fijan, el estilo está muy bien logrado en el estilo de la película, es decir, él se basó en la película, en el estilo estético de la película para diseñar una espada, y lo consiguió bastante. Si se fijan, las puntas están hechas con forma de ala de dragón, el pomo es más o menos un huevo de dragón, es decir, hay un gran trabajo de diseño, la hoja es de damasco, es decir, de unas barritas torsionadas y dobladas para mostrar un patrón determinado cuando están soldadas juntas. En fin, hay un gran diseño detrás, hay una gran preocupación por lograr un diseño acorde a la estética de la obra y además que sea funcional. Es un buen trabajo. Pasamos a la siguiente. Esto es una representación de una parte de Desembarco del Rey, que es la ciudad principal en esta serie de obras de fantasía. Y es para que vean más o menos el estilo estético de las cosas. Vamos a pasar al otro. Bueno, dentro de las cosas modernas, más o menos llamativas, yo les decía que en cada obra de fantasía se apela a un determinado estilo que ya existe. Kill Bill es obviamente una gran saga de espadas muy famosa que todos conocemos. En el caso de Kill Bill es interesante porque, además de que Tarantino es un coleccionista de katanas, o sea, sabe del tema, realmente está llevado, como en el estilo de Tarantino, al extremo. No es solo que hay una pelea de espadas, hay 200 personas peleándose con espadas. En un momento se ve en el aeropuerto, y en el aeropuerto de Japón todo el mundo lleva una espada. La señora con el carrito lleva una espada, el tipo que está en el avión al lado también tiene una espada, todo el mundo tiene espadas. Lo cual es bastante divertido, pero lo que más me importó a mí es que realmente está muy cuidada la fotografía. Los que participan ahí alrededor es todo un grupo de fotógrafos chinos que se dedican a hacer ese tipo de cosas. Está generalmente todo muy bien logrado, las armas están muy bien hechas, realmente está muy bien. La espada que usa la protagonista es un poco grasa, es un poco como extrema, pero todo es así en las películas de Tarantino. Si se fijan, los autos también tienen el personaje que hace, una mujer que es antagonista de ella, tiene pintada un águila en el capó de una manera bastante ordinaria, pero es todo así, todas las espadas también están hechas con eso. Y pasamos a la siguiente. Cuando yo vi esta escena en el cine, la escena en la casa de té, con la pelea contra Orren y Jin, y vi que peleaban así contra la pantalla azul, dije, va a ser difícil hacer una película de espadas y superar esto. Es decir, ¿cuántas más espadas le podés poner? ¿Cuántas más peleas le podés poner? Ya es el límite. ¿Podemos pasar a la siguiente? Otra cosa buena de Tarantino es que no solo le gusta hacer películas, sino que les gusta mostrarnos películas. Les gusta contarnos las películas que le gustaron a él. Y dentro de Kill Bill se muestra, o se nombra otra película, que es Asesino del Shogun, que es la película que quiere ver la hija de Uma Thurman antes del final en la segunda. Esa película, Asesino del Shogun, es una pequeña joya del cine japonés de clase B, digamos. Es la historia de un Ronin que decide llevar a su hijo, que es un bebé, en su escapatoria y venganza. Parece bastante absurda, es un poco absurda, pero realmente es muy divertida, es muy interesante y es muy japonesa. Es decir, por ejemplo, el hombre fuerte es Goto. Es una idea que nosotros no tenemos, pero que los japoneses sí. Podemos pasar a la siguiente. Así que Asesino del Shogun del año 82 es una película que si la buscan se van a divertir mucho. Y la última película japonesa moderna que quiero mostrarles es esta, que es 13 guerreros o 13 Ronin, en fin, 13 samuráis, en algunos lugares se la puso de distintos títulos, pero es esa, la de los 13. Es excelente, es muy divertida,
está muy bien hecha, tiene varias películas excelentemente hechas, una gran batalla final que es la que estamos viendo, y donde se ve realmente que las espadas cortan y lastiman, que no se ve eso muchas veces. Es muy interesante, muy interesante. La siguiente. Yo les dije que después de la escena en la casa de té de Kill Bill iba a ser muy difícil hacer una película de espadas y superar eso. Bueno, el Partido Comunista Chino hizo una película de espadas que superó eso. Aquí tenemos a Jet Li, agente de propaganda del Partido Comunista Chino. No estoy hablando en chiste, realmente es así. Jet Li siempre trabaja para China y siempre trabaja con contenido político. Esta es una película con un alto contenido político en el cual están tratando de decirte que China, de alguna manera, lo que trata de hacer es mantener todo unido y que a todos nos conviene estar unidos dentro de una gran misma equidad cultural. Trata de, el último momento de lo que vaya a ser después el primer emperador de China y cómo se narra una historia desde 4 puntos de vista diferentes, que en realidad son del mismo punto de vista, pero el tipo va mintiendo a medida que le van refutando la versión. Está protagonizada por Jet Li, hay otros actores, todos muy divertidos. También está Zhang Ziyi, que es una actriz aparentemente muy linda para los chinos, pero que a nosotros nos parece algo parecido a un alien de la área 51, pero puede ser gusto chino. La película es hermosa. Las peleas son increíblemente coreografiadas, obviamente andan por el aire, porque los chinos andan por el aire, todo el mundo lo sabe. Nosotros, los occidentales, tendemos a pensar que los héroes son extremadamente fuertes y que es imposible pegarles un tiro, porque siempre les disparan 500 tiros y no le pegan ninguno, y no nos llama la atención. Nadie se levanta del cine y se va porque a Rambo le dispararon 500 tiros y no le pegaron. Nosotros asumimos que porque es un gran héroe no le pegan los tiros. Bueno, los chinos asumen que si es un gran héroe seguro camina por el aire. O sea, digamos, cada cual tiene su propia manera de visualizar a un gran héroe. Vamos a pasar a la siguiente. Héroe es una gran película de Zhang Yimou, que es un gran director chino que tiene muchas buenas películas. Hizo otra más, que es La Casa de la Daga Voladora, no tan divertida, también de espadas, también muy divertida, también muy interesante. Finalmente, después de todas estas ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? Bueno, vamos a hacer. A la triste. A la triste. Voy a sacar esto y lo voy a poner un poco más. Si hago así, ¿está bien? ¿Querés el micrófono este? Oh. ¿Ahora sí? Bueno, A la Triste es muy interesante. A la Triste es española, es la película española más cara de la historia. La música es imprescindible. Juan, ¿la música es imprescindible? Por favor. A la Triste es la película más cara de la historia del cine español. Fue hecha por un historiador. O sea, la película es una porquería. Es un historiador. Pero, desde el punto de vista histórico es increíble. Tiene todos los detalles perfectamente logrados. Van a haber cosas ahí que no las van a ver en ningún otro lado. Van a haber cosas ahí en las que necesitan invitarme a mí para que yo les explique lo que están viendo. Pero es muy buena. Empieza muy bien. Empieza con una encamisada, que es una emboscada al enemigo. Se dice encamisada porque atacan de noche y para saber quién es de cada lado de noche que no se ve se ponen camisas blancas. Es exactamente como se hacía antiguamente. Tiene además detalles hermosos. La coreografía está hecha por Jesús Esperanza, que es un maestro de esgrima de España bastante importante, y también por que no me acuerdo el nombre ahora, pero un maestro de esgrima de Hollywood muy famoso que coreografió grandes películas, entre ellas El Señor de los Anillos. Está protagonizada por un semi-argentino como Viggo Mortensen, en el que habla intentando hablar español, que es desastroso. Pero, en fin, la película en sí es aburridísima, pero es muy interesante verla por los detalles de combate, de pelea, de esgrima, etc. Si puedes pasar a la siguiente foto.
Podés pasar así. Ah, está. Bueno, ahí tienen una de las tomas. La toma esta es linda, en particular. Ahí está luchando la Triste, creo que la Triste es, no llego a ver yo, contra Malatesta, que es su enemigo italiano, obviamente. Y por supuesto, a la Triste usa la Guardia Española y Malatesta usa la Guardia Italiana. Es decir, tiene todos los pequeños detalles que pueden ver. Es como una película de los tres mosqueteros, pero bien. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es la Guardia Española, la típica Guardia Española. Es decir, la espada muy larga, apuntando directamente a la cara del enemigo y con el brazo completamente extendido. Podemos pasar a la otra. El sombrero grande para que no le vean la cara y puedan después declarar que no reconocen la cara del asesino. Y ahora tenemos Piratas del Caribe. Piratas del Caribe es una película que empezó siguiendo una atracción de Disney, y en general es una atracción de Disney, no es algo muy serio. La película en sí, la primera es divertida y las demás son desastrosas. Todo el mundo las conoce. Y tienen por supuesto a Johnny Depp haciendo de Johnny Depp. Pero, y tienen también a Orlando Bloom, que es algo más parecido a un pedazo de madera. Actúa horriblemente, y la chica que hace Keira, no sé cuánto, que hace de su interés romántico, también actúa para el culo. Después todos los demás son geniales. La película es muy interesante desde el tema de las espadas, porque están todas bien. Nadie sabe por qué, pero están todas perfectas. Incluso en la 2 o en la 3, que está el Consejo de los Piratas, y ahí van a ver un globo terráqueo con espadas clavadas, y son las espadas de todos los lugares donde hubo piratas. Es decir, hay una espada china, hay una espada escocesa, una espada holandesa, hay una espada española, en fin. Realmente están todas las espadas perfectas. Uno no sabe por qué se van a preocupar de hacer eso en una película de Disney. Pero increíblemente, desde el punto de vista de las espadas, es una hermosa película. Especialmente la 1. Vemos lo siguiente. Odio esa película. Pero la odio mucho. Y ahora les voy a decir por qué, para que ustedes también la odien, que ese es mi objetivo. Uno de los principales objetivos para hacer esta charla es para encontrar gente que odie esta película. Todo está mal. Todo en la película está mal. No hay nada bien hecho. Las peleas son horribles, son ridículas. Toda la parte del coliseo es absolutamente gratuita. La forma en que pelean es cualquier cosa. Ahora lo que están viendo es una lucha como si fuera de espada, con el brazo completamente extendido, entre una especie de hacha y una especie de espada, porque eso realmente no sé qué es, parece una paleta de helado. En fin, hay brazales, esas cosas que se ponen acá que no existieron jamás en ninguna cultura de la humanidad. Así nomás. Bueno, obviamente no iban a permitirse no poner los brazales de poder. En fin, un desastre completo. La música es muy buena. La música es muy ya buena. lo hablamos. Acá es más o menos la vez 12ª que me la dicen en el día, pero no importa. La película es horrible, llena de golpes bajos, y la grima es horrenda, y las espadas son feísimas, y cómodo que es. A ver, pasad a la siguiente, por favor. Cómodo, gira una espada sobre la punta en el piso, lo cual solamente haría un emperador, porque es el único que se puede pagar una espada, arruinarla de esa manera. Acá está demostrando claramente que ninguno de los dos en su puta vida agarró una espada. Y el otro no sé qué es lo que tiene puesto, pero parece un disfraz de gallina. No estoy muy seguro, es desastroso. Pueden pasarlos rápidos. Y ahora vamos a un tema terrible, porque vamos a entrar en una película que odio más que Gladiador, que es la del Señor de los Anillos. Cuando alguien quiere hacer algo, cualquier tipo de obra, no solo una obra artística, sino una herramienta, no puede desligarse de la cultura en la que vive. Así que la termina copiando, de alguna manera, termina copiando el estilo de esa cultura en la que vive. Por ejemplo, en la época románica, en el 900, esta era la arquitectura que veía alguien todos los días, en una iglesia, en un castillo, en una casa. Pasad a la siguiente. Y esta es la espada de esa época, que como ven, es muy parecida. Los volúmenes, las líneas, las proporciones son muy similares. Esta pantalla
achata las imágenes, pero se pueden dar una idea. Así que si yo quiero hacer una película o una obra de fantasía basada en esa época, en la época de 900, la época de las cruzadas, bueno, debería basarme en esa estética. ¿Puedes pasar a la siguiente? Esto es posterior, esto se llama el 1400, es la época de lo que llamamos el estilo gótico. Si nos fijamos en las espadas de esa época, puedes pasar a la otra, se parecen a ese estilo también. Pasan a tener esas líneas puntudas, esas curvas ojivales, la estilización, es decir, todos los datos, todas las formas de la espada se corresponden con todo el arte, toda la técnica de la época. Si nosotros quisiéramos ambientar una historia de fantasía, pero muy parecida a la última época de la Edad Media, usaríamos este estilo, que es lo que hicieron en Game of Thrones, que dentro de todo trabajaron bien. Ahora, ¿podemos pasar a la siguiente? ¿Se puede? ¿Listo? Esta es la espada Narsil, que después se va a llamar Andúril en El Señor de los Anillos, y la espada de Aragorn. Es una garompa. Pero mírenla bien. Parece linda, ¿no? No se ve mucho en esta foto, pero algunas la conocerán de las películas. ¿Ven las líneas? Las líneas grises, brillantes. ¿Ven los agujeritos en las puntas? Que en realidad no se ven en esta foto, pero son amarillos. Sí. Bueno. Esta persona, la que diseñó esta espada, se llama Peter Lyon, es neozelandés. Usó para diseñarla no las historias de la edad medieval temprana, como lo hizo Tolkien, sino que usó su propia época para diseñar la espada. Por ejemplo, ¿me pasa la siguiente? Ese es un auto, un Honda Civic, del mismo año de la espada. También tiene las mismas líneas, curvas, elegantes de la espada, del mismo color. La empuñadura, que allá es cuero negro, acá lo mismo que ves en la cubierta, son el tapizado. Los detallecitos en amarillo son como las luces de giro. Por eso digo, es una espada poronga. Es una porquería. No usó ni medio cerebro para diseñarla. Sencillamente dibujó una espada diciendo, hagamos algo lindo. ¿Y qué le salió? Un Honda Civic. Porque es lo que ve todo el día el tipo. No es que el tipo no tiene otra cultura o otro estudio de arte, no se basó en nada, no pensó en nada, no estudió nada. No, sencillamente se lo sacó de su propio ambiente. Las cosas, todo lo que él ve es así. Si te fijas, los celulares de esa época van a ser muy parecidos a eso también. Es decir, todo está hecho así. En fin, pasamos a la siguiente. Yo no vi esta película. Cuando pasaban el tráiler, yo cerraba los ojos y decía porque es horrendo. No solo Brad Pitt no puede hacer de Aquiles por un montón de motivos, sino que ahí no tiene una armadura de bronce, tiene una armadura de plástico. Se nota que es plástico. Tiene brazales de poder y está amenazando, usando el escudo, no sé para qué, para taparse el sol. Y la espada que tiene en la mano se parece más a una ojota. Pasada, por favor. Y hablando de cosas extrañas, bueno, por lo menos 300 tiene un mensaje fascista y racista e intolerante, y uno puede decir, bueno, estoy viendo algo. Así que me gusta más 300, que no está basada en la historia de las Termópilas, ni en Leónidas, ni nada por el estilo, sino en las propias ideas políticas y raciales de Frank Miller. Y aparece esto, que es lo más parecido a la manija de una heladera Siam. Obviamente no hubo ninguna espada así, y Dios se ha servido, no habrá nunca. Puedes pasar a la siguiente. Y hablando de por qué. Esta es una de las peores películas de la historia. Hay un historiador que contó 18 cosas mal en el primer minuto. El primer minuto.
Es una película que hizo Mel Gibson poco tiempo después de hacer Arma Mortal. Y lo más terrible es que al final lo torturan y ponen la misma cara que en Arma Mortal pone cuando lo desnuda una mujer, René Russo. Lo cual es absolutamente inquietante cuando lo mira, porque cuando la vio en el cine en su momento, uno ya había visto la Arma Mortal un poco antes, o sea que decir, flaco, no te están torturando, te está haciendo una fellatio René Russo, o sea, horrible, horrible. La espada que no se corresponde ni a la época, ni a la zona, ni a la nada. De hecho, la pintura en la cara tampoco se corresponde a la época, tampoco nada. O sea, digamos, está todo mal. Y la espada de la boca, lo único que se usa en toda la película es para arrojarla al aire sin ningún sentido, diciendo freedom, que andás a ver qué sentido tendría freedom para un escocés de esa época, porque no era un ideal en ese momento, ¿no? Podemos pasar y olvidarnos de Corazón Valiente para toda la vida. Pero hay buenas películas de escoceses. Y esta Rob Roy. Rob Roy, con el genio de Liam Neeson, y se me acaba de olvidar el nombre del muchacho este que siempre trabaja para Tarantino. Tim Roth, por supuesto. Que se roba absolutamente la película siendo un villano increíble. Colgarás de la punta de Vidaga como carne muerta. No, pero tiene muchas mejores. Dice una chica que está embarazada, le dice yo te amo, y él le responde, querida, el amor es una pila de mierda y yo soy el gallo que sube de ella a cantar. Un genio. Muy genial. Un genio. Bueno, además de que la película está muy buena, tiene un duelo final sin música. Una de las peores cosas que hay en las películas es la música intrusiva. La música que fuerte te viene a decir lo que vos tenés que pensar o sentir en el momento en que la ves. Porque si no, no te das cuenta porque la película es mala. Simple. Pero en Gladiador es muy buena. Sí, sí, bueno. Una cosa es ambiente y otra cosa es música intrusiva. La música que te obliga a sentir algo. Entonces a vos te ponen en una situación como en Gladiador, en el que el personaje enfrenta una injusticia, trae otra injusticia, después otra injusticia, después otra injusticia, después otra injusticia. Y no termina nunca más. Y siempre te ponen música cada vez más triste para que vos sufras con más injusticia. Eso no es arte, eso es terrorismo. Claro, eso es un maltrato psicológico, no es una película. Yo no pago para hacer eso, para ver eso. Yo pago para sentirme mal, pero bien, que sea divertido, que me quede algo, no sufrir por sufrir. Si a fin de cuentas todo de ahí tiene más plata que yo. Bueno, la música a mí. olvidémonos del Gladiador. Rob Roy es muy buena y el duelo final es excelente. Es el duelo entre un hábil pequeño y un fortachón, donde el fortachón es el bueno. Solo que el pequeño es tan hábil que en realidad es el que realmente domina la situación. Y además no tiene música, no tiene nada, es solo los pasos, el jadeo, el hombre, el grandote se cansa, aparte de que está herido. Realmente muy bueno, el duelo del final de Rob Roy es hermoso. Podemos olvidarnos también de ahora, porque es escocés y estamos todos hartos de escoceses, excepto de Willy, el conserje. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, se merecía ese plano. Ahí lo tiene a Tim Roth, que nunca en su vida agarró una espada, pero ahí no parece, sino que ahí se porta muy bien, está genial, y es como empieza en realidad la película y es hermoso. Sí, la pasada. Bueno, ya estamos en los 90, así que les voy a dar una película que no conoce nadie, que esta película que se llamó de diferentes maneras, pero se llama By the Sword, está hecha con este señor que se llama Abraham, que es un actorazo. Si hace poco vieron El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, hay un episodio, el episodio del medio, del alienígena, donde trabaja este señor y la rompe absolutamente, es el mejor de todos, es un genio. El otro es Eric Roberts, que también tiene en sus méritos ser el hermano de Julia Roberts. Y nada más, porque es de madera, hijo de puta. Pero la película está buena y es una película de espadas en la actualidad, es decir, de gente que practica esgrima. Es una esgrima medio extraña la que se practica ahí, pero es una película de espadas en la actualidad. Es rara, tiene buenas peleas, es interesante, se puede ver. La siguiente.
es una película francesa que sigue la historia de un héroe francés muy conocido que es Lagardère, que tiene muchas novelas y películas. La misma película, esta es una remake de una remake de una remake de una remake. Cada 3-4 años los franceses hacen una película de la estocada, que es esta. Esta versión es la que me gusta a mí. Tiene varias cosas interesantes, tiene a Vincent Pérez, en fin, tiene a este señor que no me acuerdo cómo se llama, que también es buen actor. Y tienen a la actriz que la ponían en todas las películas francesas, la ponían en bolas en esa época, y también acá están bolas, por supuesto. Y la película es muy divertida, se puede ver, y tiene linda esgrima, entendible y buenas peleas. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esta es una toma de esa misma película. El protagonista es el de la derecha y se casa con el bebé. Ya nomás, tiene un problemita de pedofilia la película. Para los tiempos que corren ahora, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esta es The Princess Bride. Algunos la conocerán, los que la conocen la aman, los que no la conocen dirán ¿qué es esto? Parece una película para chicos, pero tiene grandes cosas. Es muy divertida, es muy graciosa. Y tiene a André el Gigante. Los que no saben quién es André el Gigante, es un luchador que después fue actor, que medía como 2,30 metros, una bestialidad, un tipo con gigantismo. Era muy divertido verlo en las películas. Era famoso por tirarse un pedo durante 10 minutos. Y durante la filmación de esta película le tuvieron que poner guardaespaldas, no para protegerlo a él, sino porque le gustaba chupar mucho y una vez se desmayó de tanto que chupó creo que 6 litros seguidos de cerveza o algo así, y después no sé qué más. Y el problema es que cuando se desmayó arriba de otro tipo y el otro tipo hubo que hospitalizarlo y la producción lo tuvo que pagar. Así, pero era muy divertida la película y tiene este duelo. Este duelo es increíble porque está mal hecho. Las espadas son horribles, son feas. ¿Es necesario esto? ¿Me lo dejo más? Sí, hay que dejarse. Ahí en el medio. Ahí. No parece que sea la solución. Ahí va. Claro, está rodeado Ahora. de blanco. Ahí. Ese Ese es el lugar. Bueno, hablamos así. Lo otro interesante de esta película es que en este duelo, cada uno de los protagonistas está insinuándole al otro. Que es mejor espadachín. Me parece que ahí encontré. Y uno dice, ¿estudiaste a Capoferro? El otro le dice, no, yo estudié a De Grassi. El otro dice, no, estudié a Agripa. Y son todos verdaderos maestros de esgrima que existen. Se preocuparon de buscar los maestros de esgrima. Después lo que hicieron es cualquier cosa, pero se preocuparon de buscarlos. Es muy divertida la película y tiene, por supuesto, la mejor apurada de la historia del cine, que es la de Íñigo Montoya, que es sobre la base que se hacen las cartas. Sí. O sea, si vos querés hacer una carta a alguien que no conoces en un ambiente laboral, se dice el esquema Íñigo Montoya. ¿Por qué? Porque Íñigo Montoya dice: hola, mi nombre es Íñigo Montoya. Usted mató a mi padre, prepárese para morir. Es decir, primero, presentación. Después, ¿cuál es el lazo relevante? Y tercero, ¿cuál es la expectativa de la reunión? Así que esa película es increíble por esos motivos y por otros. Vamos al siguiente. Hay hechos artísticos en la historia de la humanidad que lo cambian todo. Y esta película cambió la historia de las espadas para siempre y de las películas para siempre. Como siempre que se modifica algo, lo modifica alguien de afuera. Porque los que estamos siempre en el mismo lugar, hacemos lo de siempre. Y vamos a decir siempre de vuelta nada más que por cámara. Y Highlander lo cambió todo, porque no está hecha por un director, está hecha por un director de videoclips. Nunca había hecho una película de este tipo. La película no es tan buena. Y para colmo tiene al ladrón de Sean Connery que es impresentable absoluto. Lo único que le importa es la plata y él te anima un 15, hace lo que quiere, después le pone la guita y lo hace. Pero envejeció muy bien, Sean Connery. Envejeció muy bien. Yo nunca lo vi joven, o sea, no, nació viejo. Aparte está protagonizada por un petizo visco, pelado, que existe de acá. La espada que tiene, como se imaginarán, es cualquiera. No sé si es una espada o una escuadra con un transportador. Una cosa horrible. Voy a pasar a la siguiente. ¿Te acordás que se desarmaba y la guardaba en una valija? Ahora la vamos a ver. Ay, estás spoileando. Pero la película tiene a Clancy Brown. ¿Por
Porque eso a mí me Que, fue por objetivo en la supuesto, cabeza. alguien ¿Qué hace este tarado? que siempre le pone onda a todos los personajes que hace, porque nunca le tocó un protagónico en su vida, pero siempre labura muy bien. Labura en muchas películas de culto como esta, como por ejemplo Starship Troopers, Película. Palabras Mayores. Y acá la rompe. Le pone unas ganas que no le. Todas las ganas que le faltaron a Sean Connery en su carrera las puso Clancy Brown acá. Es divertidísimo, el personaje de Kurgan es genial, es lo mejor de la película, te reís cada momento que aparece, es genial. Y notarán que esto es la del duelo final de Highlander, que está sobre un fondo azul de pantalla, que es el mismo que usó Tarantino en Kill Bill. No es casualidad, por supuesto, sino que es robo. O sea, que sí, Tarantino hace películas a base de robar películas. Pero él lo dice, él lo aclara. Y le agradecemos porque nos recuerda que Highlander era buena película, después de todo. Tenía los sucios, ¿sí? Así que vamos a la siguiente. ¿Quién no quiere la espada desarmable de Kurgan? Un clásico. No hay nadie que haya hecho espadas en su vida que no haya pasado unas cuantas tardes dibujando planos sobre cómo carajo hacer que una espada se pueda desarmar y armar por en medio de la hoja. No hay manera. Pero todo el mundo quiere la espada de Kurgan, es genial, es muy divertido todo lo que hace con ella. El movimiento ese de que hace en la habitación, de que la hace girar, todo tipo bastonera, es fantástico. Esta película representa todo lo bueno que tuvo la década del 80 y si puede representarse en una película de más o menos baja calidad y en 90 minutos la década del 80 no fue tan buena. Pero tiene aparte música de Queen y no un tema, tiene varios temas de Queen. Es decir, hoy en día no se puede pagar esta película. Pasamos a la siguiente. Nadie la conoce. Pero Rutger Hauer siempre trabaja con un amigo de él, que también hace de replicante de Blade Runner, ese amigo, que es uno con cara media rara. El tipo este también está en esta película. Esta película trata del año más o menos 1500 y es todo lo que está bien en una película de 1500. Tiene todos los detalles perfectos. Tiene los mercenarios, la plaga, las prostitutas, los fanáticos religiosos. Lo tiene todo bien. Está todo bien hecho, es genial. Todo está perfecto. Vamos a pasar a la siguiente. Las espadas son de Oscar Kolombatovich, alguien que hacía espadas para películas antes de que todos nosotros naciéramos. Esta es una escena ahí está una rueda, por supuesto, y lo que ven ahí es el bulto de Rutger Hauer, que se usaba así. Es decir, está bien hecho. La rueda esa que ven ahí arriba es un detalle, es uno de los tantos detalles que tiene la película que son geniales de alguien que sabe de historia. En esa rueda lo que hacían era condenar a gente que se había mandado cagadas muy grandes. Te ponían en el piso, con la misma rueda te golpeaban para romperte todos los huesos y como te quedaba toda la carne suelta porque no tenía más huesos que la sostienen, te enredaban en los radios de la rueda y te ponían arriba de un poste que te mueras durante 3 días. Y acá la ves colgada ahí porque la habían usado para eso y en la película la usan. Siguiente, por favor. Llegamos a Conan, 1982. No se puede hablar de los 80 sin Conan. Conan cambió todo en muchos aspectos. Conan empujó al gimnasio a muchos gordos. Sí. Instauró un estilo que es el estilo del bárbaro en taparrabo, todo aceitado y depilado. Yo nunca la vi Conan cuando era chico, me parecía una ridiculez. La vi de grande y me gustó. Tiene una escena que como dice Mariano Rodríguez, si ustedes saben quién es Mariano Rodríguez, un crítico de cine de YouTube muy famoso y que va a ser muy famoso en el futuro. Una escena que no se puede oír ni describir, que es cuando Conan se pone en pedo y le pega una trompada a un camello. Que vos la mirás y decís, algo nos perdimos de esa época. Tiene un gusto hermoso pegar a los animales, le pega como a 5 o 6 animales en toda la película. Sí, pero la fea es la del camello que le vuela la cabeza prácticamente. Es como un tipo flaco, termina con ese físico buscando una rueda. Bueno, no vamos a tratar de analizar Conan. No me puse a analizar El Señor de los Anillos, que tiene muchas peores, pero bueno, no importa. Pero quiero hacerles notar algunas cosas de Conan. Conan está hecha por John Milius. John Milius es un personaje muy extraño dentro de Hollywood, porque es alguien con cultura y al mismo tiempo es un facho totalmente sacado del universo.
Ya perdió todo tipo de pudor. Si vieron The Big Lebowski, que es un clásico, el gordo Walter está basado en John Milius, es básicamente John Milius. Este tipo sabe de cultura clásica, este tipo sabe de historia, sabe del ciclo del héroe, por eso hizo Conan. En fin, es un grande, es el autor de la mayor parte de las grandes frases del cine, porque el tipo trabaja arreglando guiones, es decir, poniéndote frases copadas dentro de un guión de mierda para que la película parezca buena. Ejemplo, las famosas frases del Harry del Sucio son de John Milius. En fin, es un tipo pues, muy importante y muy querido dentro de Hollywood porque realmente hizo grandes cosas. Podemos pasar a la siguiente. Esta es la espada de merda de Conan, pero está, qué sé yo, no sé, es una espada. Ahí la tienen con Arnold. Arnold sigue sin saber agarrar una espada después de 3 años. Pero lo queremos igual. Pasamos a la siguiente. Y esta es la imagen icónica de Conan. Conan pone la mano así para parar el colectivo y al mismo tiempo intenta apuntar para el mismo lado con la punta de la espada, pero como él lo que quiere mostrar es los pectorales increíbles que tiene, lo que termina haciendo es apuntando hacia el piso, o sea, no le queda muy bien, pero la imagen es la imagen icónica de Conan. Ahora, ¿me pones la siguiente? ¿Pero quién se la enseñó? Ahí está John Milius enseñándole la pose a Arnold Schwarzenegger. Y él la hace bien. Él apunta al enemigo y pone la mano. Y miren cómo pone la mano. No es así para parar el colectivo. La pone así, como apuntando. Y pone la espada para apuntar. No, yo no haría eso porque vos no es que la vas a lanzar. No es un lanzagranada la espada. Pero tiene un sentido. Y es que John Milius tiene una cultura, tiene una educación clásica. Él, cuando ponía esa imagen para lucir el físico de Conan, lo hacía por algo, quería lograr algo. ¿Me pones la siguiente imagen, por favor? ¿Y qué quería lograr? Por supuesto que esta estatua famosísima de Poseidón, Poseidón en los Higalos, el que sacó de la tierra. Esta estatua, que es muy conocida y que de hecho hay una réplica cerca de Canal 7, la pueden ver por ahí, es una hermosa estatua, donde se ve un físico que es un físico importante para esa época, y que John Milius lo tenía en la mente, y eso quiso que replicara Conan. Está clarísimo, miren la mano, miren la posición. Es como una lanza, le falta la lanza. Pero obviamente Conan no podía usar lanza, podía usar espada, así que la misma posición con una espada es esa. Eso es lo que quería John Milius. Eso quiere decir que cuando un tipo sabe, tiene cosas para decir, tiene cosas para transmitir, tiene imágenes poderosas que transmitir. Esto es una obra de arte muy importante en la que se transmite toda la fuerza y la concentración del tipo que está por tirar la lanza. Y lo logra a pesar de que pasa de acá a un estadounidense loco, del estadounidense loco pasa a un austríaco, un fisicoculturista que nunca salió del gimnasio, que no sabe hacer la O con el culo sentado en la arena, pero la puede transmitir. Porque hay una cultura determinada, hay una idea y se transmitió la idea. Esto es lo que hace la educación y el talento. Podemos pasar a la siguiente. Esta película tuvo una remake hace relativamente poco tiempo. La remake es horrible, la película original también es horrible, pero es horrible nivel años 80, que no es lo mismo. A mí me gusta porque es una película que salió demasiado tarde. Es una película en realidad de los 60 quizás, porque está hecha con stop motion, con plastilina de la época, esos monstruos que se movían y que no eran muy reales. Yo se lo mostré a mi hijo, que era chiquito cuando le pasé esta película y me decía, papá, ese buitre no se ve muy real. Claro, porque era de plastilina y movía así, o sea, horrible. Pero es divertida porque está bien basada. ¿Me pasás la siguiente película? ¿La siguiente de foto? Esto es algo como la gente. Es decir, ese escudo está bien. La espada no está bien, pero representa algo que está bien. Es decir, hay un estilo griego. Vos ves un tipo griego en unas ruinas griegas. El estilo es correcto. Es bajo presupuesto. Es berreta. Es algo que se podría ver casi en una fiesta de disfraces. Pero el estilo está bien. No pudieron más porque no les dio la plata. Podés pasar a la siguiente. Acá se ve clarito que no les dio la plata, porque quisieron hacer cascos corintios y mirar la cafetera que les salió, ¿no? Es horrible. Pero está bien lo que quisieron hacer. Si vos ves una representación de cerámica griega, se ve muy parecido a eso.
se ve más lindo en la cerámica griega porque dibujaban cascos que eran de verdad, no como esa porquería, pero hay una intención, hay un estudio y faltó plata, nada más. Vamos a la siguiente. Bueno, ya estamos en los 70. No se puede hablar de películas de espadas sin hablar de los duelistas. La época en que Ridley Scott no hacía la poronga de Gladiador, sino que hacía películas como La gente, como Alien, por ejemplo. Pero antes de Alien hizo Los duelistas. Los duelistas está con Harvey Keitel y el otro es uno de los Sutherland, no me acuerdo cuál. Ahora, Harvey Keitel nunca en su vida había agarrado una espada, la agarró acá. Y es re creíble, fue muy bien coreografiada la película, tiene varios duelos de espada, todos son geniales, la película es muy visible y realmente se ve espadas que hacen cosas, que lastiman gente, que sirven para lo que sirven las espadas. Realmente es una gran película, muy interesante, muy bien ambientada y las peleas son espectaculares. Vamos a la siguiente. Bueno, acá tienen otro detalle. No se ve mucho con la foto de las pantallas estas que son medio feas, pero es buena película y están bien hechas las combates. Sigamos pasando. Bueno, esta película es importante porque le abrió la mente a mucha gente en Occidente. De hecho, le hicieron una remake con Cowboys. Es una película que influyó mucho en Star Wars por muchas cosas de estilo. Se llama Los 7 Samuráis, es de Akira Kurosawa. Dura como 3, 4, 5, 6 horas, no sé cuánto dura, un montón. Pero es una gran película. Es muy divertida, tiene a Toshiro Mifune haciendo de un tipo que está totalmente loco. Y no sé cómo hacer para que esto no acople. Y es muy buena. Pasá a la siguiente, por favor. Las escenas de combate están muy buenas, la fotografía es excelente, bueno, es Akira Kurosawa, es un grande. Puedes pasarla. Esta película es Harakiri, en realidad se llama Seppuku, decir Harakiri en japonés es un poco feo, un poco ordinario. La película se llama en realidad Seppuku. Es una película triste, pero con grandes escenas de esgrima y tiene esas posiciones que solo se vieron en la esgrima japonesa previo al boom de la esgrima japonesa que es Star Wars, donde todo el mundo empezó a practicar Kendo porque a George Lucas se le ocurrió poner unas peleas parecidas a Kendo en la película de él. Ven cómo se para, por ejemplo, el personaje de la izquierda, que es el protagonista, que no se paran después así porque hoy en día no se ve tan sexy que se pare sacando panza y culo como él. Pero eso es el estilo antiguo de Kendo que se veía en las películas previo al boom del Kendo, al boom de las artes marciales japonesas. Puedo pasar a la siguiente. Después, en películas que no conoce ni Dios, está Alfredo el Grande. A mí me gustaba mucho, yo la veía en Sábado de Superacción hace más o menos como 40 años. Pero a mí me gustaba mucho porque tiene muchas cosas interesantes. Aparte de que son las caras de ingleses muy diferentes de las caras de granjeros estadounidenses que vemos en Hollywood. Tiene a Michael York joven, voy a pasar a la siguiente. Y haciendo de malo. Y le queda el look de vikingo genial. Es un vikingo súper creíble, a pesar de que la ropa es de un, por supuesto, motoquero medio gay. Pero está bien. Fíjense la espada. ¿Ven la espada que está llevando? ¿Ven que es cuadradita, esas dos indentaciones para meter los deditos que se ven ahí, que se llega a ver? Ahora pasame la siguiente. Esta es la espada de la tumba de Snartemo, la tumba número 4. Es esa espada, es la misma espada. Eso quiere decir que se tomaron el trabajo de investigar un poco, está bien. O sea, hay un trabajo investigativo interesante. Entonces pasar a la siguiente. Y aparte esta película tiene este personaje, que este personaje es Iván el Sin Hueso, lo llaman en la película. El nombre está basado en un personaje histórico, pero no es un personaje histórico. Es muy divertido y se roba la película, se puede encontrar la película de Alfredo el Grande, está muy buena. Este personaje es, si vieron Game of Thrones, ¿vieron Tormund? ¿Conocen a Tormund? Uno de los personajes más queridos de Game of Thrones. Bueno, este era cuando Tormund era joven y se drogaba mucho.
Ese es el personaje, lo ven acá, es exactamente igual. Pasame a la siguiente. Y todo lo que hace la película es genial. Acá lo tienen haciendo lo que hace básicamente la película, que es saltar así para de un lado para otro, sin ningún tipo de sentido. Divertidísimo. Ponelo de vuelta. Pasalo. Finalmente, en películas que no conoce nadie, tienen El Diluvio, una película polaca. Es una novela polaca en realidad, una novela muy popular que se lee en los colegios y que prácticamente todos los polacos conocen. Y que los polacos hicieron varias películas y obras sobre ella. Esta es la versión de los años 70, es una película larga, una película histórica, es muy buena, muy bien hecha, es seria y tiene un duelo. El duelo lo pueden buscar en YouTube, duelo de Deluge, en la película, y es increíble. El duelo está perfectamente coreografiado, realmente uno lo ve y ve todo lo mal que vio en las otras películas y dice, ¿por qué me hicieron ver esas porquerías pudiendo haberlo hecho de esta manera? La razón es porque la manera que se hizo este duelo es muy peligrosa en realidad. Uno ve el duelo y se da cuenta de que en muchos momentos de la coreografía se pudiera haber sacado la cara así como venía, ¿no? O sea, no, realmente es una coreografía jugadísima, muy difícil de hacer, muy linda de ver. Se ve que se pelean, se ve el peligro y se actúa. Es decir, cuando vos haces una coreografía, me ha tocado hacer coreografías, vos lo que tratás es de mostrar la historia, contar algo con la pelea, contar que alguien es fuerte, que alguien es valiente, que alguien se está buscando a su último recurso de fuerzas, en fin, una historia. Acá está actuado por medio de la esgrima. Es increíble. Empieza uno de los personajes dominando la situación, aparentemente es el fuerte, es el hábil, y la sola esgrima de la pelea que va mostrando que verdaderamente fuerte es el otro. Y llega un momento en el que te das cuenta que el que no parecía fuerte está jugando con el otro. Lo está diciendo, te puedo matar en el momento que quiera. Y lo único que se dice en todo el duelo, ese personaje que empezó tan dominante, tan fuerte, en un momento del duelo dice, ahorrame la vergüenza. Así de simple. Y vos entendés lo que está queriendo decir, porque por más que no sepas nada de esgrima, porque lo estuviste viendo que el otro lo está avergonzando. Y acto seguido, ese personaje va y de un solo sablazo se la pone en medio de la frente. Muy bien hecho, muy rápido. Varios de los movimientos son difíciles de hacer. Ponete con otra persona, tratar de hacer eso no se puede. O sea, se recibe una coordinación y unos reflejos muy grandes. En fin, genial todo. La siguiente. Y una película de espadas no tiene por qué tener espadas, ni tiene por qué tener buena esgrima, ni tiene por qué tener nada. Basta con que el ambiente sea de espadas. Y hay pocas películas que tienen mejor logrado el ambiente que esta, que es una película de Werner Herzog llamada Aguirre, la ira de Dios, que trata de Lope de Aguirre, que es un personaje histórico bastante parecido al de la película, y que está protagonizada como las mejores películas de Werner Herzog por Klaus Kinski, que era un tipo que actuaba para el culo en todos lados, excepto en las películas de Werner Herzog. Acá se la roba, nada más que de la cara ya se van a dar cuenta que es difícil. Es un conquistador español, está en el Amazonas, se rebela contra el rey de España y decide hacer su propio reino, pero él solamente tiene una balsa con 5 gatos locos. La película es básicamente los chabones en una balsa, matándose entre ellos. Es un poco pesada quizás, pero Kinski obviamente se roba la película de cabo a rabo porque está totalmente loco, y Aguirre también, así que es básicamente el personaje. La espada esa nunca existió, pero se parece un poco al estilo de las espadas de la época, y sí es fidedigna en el ambiente, digamos. Si ustedes quieren imaginarse cómo fue la conquista, fue muy parecido a Aguirre, la ira de Dios. Tiene un par de escenas épicas que no se las quise poner, pero es una gran película y tiene un verdadero casco español de conquistador y no el otro, el de la cresta, que es italiano en realidad, sí. ¿Esa espada con esa guarda es funcional? Tipo, si aunque no sea la de esa época. Más o menos. Lo que pasa es que cuando vos le pones anillos, normalmente le pones más anillos. Es decir, si vos tenés la tecnología para poner esos anillos, le pones más. Y los pones mejor. El agarre de esas espadas es con los dedos adelante. Especialmente el agarre español. Este es el agarre italiano y este es el agarre español.
En el agarre español, vos metés 2 dedos. Para la época de Aguirre, que es en el 1500, todavía no se usaba ese agarre, se usaba solamente un solo dedo. No tiene protección para ese dedo, es decir, vos tenés esos 2 anillos del costado, pero no hay otra patita que debería estar subiendo para adelante, que es lo que tendría que tener esa espada. No la tiene. Es decir, no es una espada de verdad, no hay ninguna espada así. Yo no conozco ninguna espada así. Hay dagas así, pero no espadas así. Esa sí es una espada, pero tiene los gavilanes muy largos, que es una característica muy española, de 100 años después, pero no importa, es decir, Parecido. le pegaron al estilo, le pegaron al ambiente, a la sensación, a una cosa que en alemán, los alemanes tienen una palabra para ello que es algo así como el espíritu de la época. Captaron el espíritu de la época. Y realmente está muy bien, se ven todas cosas que representan eso, y la película me gusta mucho, y esta es la última que les quería mostrar. En fin, la idea es, una película es algo difícil de hacer, no es algo fácil de hacer, requiere un montón de trabajo. A veces ese trabajo se hace bien y a veces se hace mal. A veces se hace bien con poco presupuesto, como Highlander, por ejemplo, con respecto a las peleas y demás. A veces se hace bien con menos presupuesto aún, la princesa de Princess Bride. Y a veces se hace mal con muchísimo presupuesto. Gladiador no tuvo problema de presupuesto. El Señor de los Anillos no tuvo problema de presupuesto. Y son películas que desde el punto de vista de las armas y de la estética de las armas están pésimamente hechas. Es decir, te quieren vender con millones de documentales, de backstage, del Señor de los Anillos, de que estuvieron practicando esgrima, etc. Pero en realidad es una porquería lo que estás viendo, no es algo bueno. Es algo estilísticamente mal logrado, no está muy bien. Sí, para terminar, por ejemplo, el peor duelo de la historia es uno de los más elogiados de la historia, que es el duelo de la amenaza fantasma del final. Vos lo mirás y decís, qué bueno lo que estoy viendo, pero si lo pones a analizar un poquito, si prendés el cerebro, que es lo que la película intenta hacer, que vos no hagas. Es decir, la película está hecha con muchas luces y mucha música para que vos no pienses. Porque si pensás, le vas a encontrar los errores. Es una película, no es un tratado de filosofía. Pero si vos solamente prendiste un poquito el cerebro mirándola, te das cuenta de que están abanicando el aire con las espadas. Nunca se pegan. Y toda la coreografía sirve nada más que para que se luzca Darth Maul. Solamente está hecho para eso el duelo. ¿Y sabés quién lo coreografió? El tipo que hace de Darth Maul. Es obvio. Es el tipo que quería lucirse él, tener él una carrera, le importaba un carajo lo que estaba haciendo. No es como en el de Deluge, en donde los dos tipos, que no son dos actores de carrera, que actúan de cualquier cosa, que vivieron toda su vida de actores, le están agarrando y arreglándose toda la jeta, que lo único que tienen para laburar, con unos sables que podrían haberlo hecho de 2 pasos más atrás, pero no, lo hicieron acá, uno acá del otro, están revolviendo sablazos que se agarran unos solos, se cortaron al medio, por más que no tengan filo. Es decir, las películas son para mirarlas y son para disfrutarlas, pero para volver a las películas, para volver realmente a disfrutarlas con profundidad, hay que analizarlas. Y para eso necesitas gente que te las venga a arruinar un poco. Y bueno, a eso vine hoy yo. Espero que lo hayan disfrutado. Un enorme aplauso a Leonardo Raveluz por la charla. Increíble. Muy bien, gente. Recuerden que